yo tengo que preguntarme a mí mismo, señores, pero cuidado, porque si seguimos de esa manera, tendremos que ver qué va a pasar más allá. Porque eso pasan de sicario. Eso no son sicarios, no, eso pasan de sicario. Imagínense que ahí en ese momento se hubieran presentado algunas personas de la Iglesia Católica, póngale algunos fanáticos, allí se hubiera armado una desgracia. Y yo pienso que el papel de la justicia es evitar que este tipo de cosas se sigan repitiendo. Yo pienso que ahí hay que pasar por un juicio que sea ejemplar. Miren como de igual manera ejemplar deberá ser el juicio que se desarrolle con el caso que se dio en la línea noroeste. Sí, allá en Santiago Rodríguez. Ahí había un señor que estaba en su finca, estaba su abogado tras un caso de una partición de herencia e hicieron un genocidio. Yo quiero pararme un poquito aquí. El que hace aquello es capaz de muchas cosas. El que hace algo como aquello es capaz de muchas cosas. Y eso no tiene otro nombre que no se llame sicariato. Y eso no tiene otro nombre que matar por intereses materiales. Y eso no tiene otro nombre que haber perdido la razón de lo que es la familia. Si es verdad, como dicen, que posiblemente se hizo por un asunto de una herencia, que cojan por ahí aquellos que viven guardando cheles para cuando mis hijos lo necesiten, que viven guardando cheles para un día y que guardan grandes propiedades para un día. Y usted lo ve que se mueren de cualquier cosa, hasta de anemia, porque quieren y necesitan guardar. Yo pienso, señores, que usted mandar, porque el que hace ese tipo de cosas por paga nunca va a ir. Usted mandar a que se asesine a sangre fría a un ser humano, ya eso es lo peor que yo puedo pensar que puede acontecer en una sociedad. El hecho de usted asesinar a sangre fría a un ser humano, eso no tiene comparación. Tanta gente provida que hay entre nosotros. Y mire lo que viene a pasar. El vínculo sanguíneo, yo pienso que no debe romperse por ningún elemento material, por más intereses, por más pasiones que eso despierte. Yo pienso que jamás debe romperse el lazo sanguíneo que hay entre un ser humano y otro. El hecho de que ya hayan matado a un abogado por ese caso, y no estoy diciendo que eso sea así, supuestamente, ¿verdad? El hecho de que supuestamente ya hayan matado a un abogado, ya mataran a otra persona, buscaban otro para matar, entonces yo pienso que ya hay que ponerle un pare a esto. Y no es tan difícil, es solamente investigar. Y no es tan difícil, es solamente ver de dónde vienen las versiones agresivas dentro de este caso. Porque si esto se deja propagar, entonces, señores, ya no sabemos dónde ir a parar. Y quisiera yo también vincular con un acto criminal y que hay que restaurar el sentimiento del dominicano, ya que el 16 es el día de la restauración. En Haití se viene viviendo una situación difícil. En Haití se viene viviendo una situación que ya no se sabe cuántos muertos van. Que ya si se contaran ya nadie quisiera contarlo más. Que ya, señores, es desesperante. Fíjese que mientras las bandas se acercan por el lado del sur a República Dominicana en su territorio, obviamente, los haitianos comunes corren hacia la frontera noroeste de ese país o de ese territorio. Yo no sé si llamarle
país. Y mientras eso sucede, yo quiero llamar la atención a las autoridades, bueno, no a las autoridades, al pueblo dominicano. Debemos estar atentos, debemos estar ojo avisor, debemos estar unidos. ¿Y saben por qué? Porque usted no sabe cuál es la intención de un elemento que con sangre fría mata tan fácil, que con sangre fría manda a matar tan fácil, que con sangre fría desafía a unos organismos internacionales que para nada le ha interesado la situación que vive el hermano pueblo haitiano. Cuando usted ve la pasividad de Estados Unidos, cuando usted ve la pasividad de la Unión Europea, cuando usted ve la pasividad de la Organización de Estados Americanos, cuando usted ve la pasividad de las Naciones Unidas con relación a Haití, usted no puede pensar otra cosa que no sea que ellos prácticamente están patrocinando la acción de barbecue. ¿Y por qué? Si usted me pregunta, pero Roque, no sea temerario, y yo tengo que decirle a usted, bueno, pero ¿y de dónde sacan los dineros para comprar las armas? ¿De dónde le llegan? ¿Quién se las suple? ¿De dónde se las suplen? ¿Por qué? ¿Por qué decir que se da 5 millones de pesos por la cabeza de barbecue cuando quisieron buscar a Noruega se tiraron como si hubiera sido un juego? Cuando quisieron buscar a Saddam Hussein lo hicieron como si hubiera sido un juego. Señores, y es un pedacito de tierra, un elemento que ha hecho tanto daños a esa sociedad. No hay manera de que a mí me digan que un gobierno como Estados Unidos, que nada más tiene que poner dos cuestiones de esas, 2 radares, y mandar un dron, verlo ahí donde está, dale, y salió de eso. Óyeme, lo que pienso es que nosotros como dominicanos, más que nunca hoy, tenemos que estar unidos. ¿Y sabe por qué? Porque no sabemos cuál es la intención de la política internacional, de la gente que maneja la geopolítica. No sabemos cuál es su intención. Al menos yo no la sé. No sé si es porque estoy muy lejos del poder político, pero yo no sé cuál es la intención de los que manejan la geopolítica con relación a este problema de Haití, que de manera directa nos golpea a todos. Miren, y quisiera yo ahora aterrizar en Santiago. Yo pienso que una de las cosas que tenemos que restaurar en nuestra cabeza, en nuestra mente, es que ante los nuevos sistemas que se están estableciendo, y voy a poner a Santiago como ejemplo. Por ejemplo, en Santiago se está haciendo un metro que no había, que va a bordear gran parte de la ciudad. Pero Santiago está minado de teleféricos dentro de la ciudad. La idea es, me imagino, alimentar las estaciones de ese metro, de ese monorriel, como ellos le llaman, con las personas de los diferentes sectores que confluyen a través de los teleféricos. Ahora bien, ¿qué implica eso? Que el sector choferil, y estoy hablando de los taxis, y estoy hablando del transporte público, debería estarse orientando, y de eso hablábamos hace una semana, 2 semanas, debería estarse orientando hacia dónde se van a reubicar esos seres humanos, hacia dónde se van a reubicar esos cabezas de familia que se habituaron a vivir de lo que es el transporte en esas rutas. ¿Y saben por qué? Porque la vida del santiaguero cambió. La vida del santiaguero ya no será la misma. La vida del santiaguero, señores, tomó otro giro, y tomó otro giro porque ya cuando usted tomaba un pasajero en una calle cualquiera, un barrio cualquiera de esos que usará el monorriel o usará los teleféricos, usted se quedará oliendo donde ya no hay.
Por ende, esa gente hay que reorientarla y esa gente hay que reubicarla y esa gente hay que reeducarla para que entiendan que ahí donde era no es. Fíjese entonces que esta semana en Santiago grupos de choferes desarrollaron actos vandálicos peleándose por rutas. Y yo quiero dejar claro, y las autoridades deberían tenerlo mucho más claro que yo, las rutas no deben ser de grupos. Las rutas deben ponerla los ayuntamientos. Deben otorgarla los ayuntamientos. Pero aquí los dueños de ruta, los sindicatos que tienen las rutas, hacen de eso su empresa y entonces ellos proponen y disponen con el espacio del pueblo. Proponen y disponen con lo que debería hacer o deberían hacer los ayuntamientos y eso denota una falta de responsabilidad, eso denota una falta de liderazgo y eso denota una falta de conocimiento de qué corresponde hacer a cada quien en su territorio, de qué corresponde reglamentar en su territorio a cada individuo que el pueblo puso la responsabilidad en sus manos de que maneje un estamento de eso que se llama administración municipal. Yo pienso que los mismos choferes, si las autoridades no se lo han dicho, deberían irse haciendo conscientes de que tienen que reorientar en esos lugares donde se están construyendo vía de transporte masivo, vía de seres humanos en grupos, que ese no es el lugar para seguir pensando que está su trabajo. Lo que sea que tengan que hacer, deben comenzar a hacerlo ya y no estarse matando entre ellos. Al revés, yo pienso que deben unificarse para entonces ver de qué manera logran que se le busquen otras alternativas, aunque sea formarlo para que sean colaboradores dentro de esos instrumentos de transporte masivo. Miren, hay cosas que los países no pueden permitirse. Y una de las cosas que no puede permitirse es, por ejemplo, la campaña brutal que se tiene en contra del Banco de Reserva en República Dominicana. ¿Y por qué ese tipo de cosas no deben permitirse? Porque son cosas que dañan el interés nacional. El Banco de Reserva, aunque hay recursos de todos los sectores, es el banco del Estado Dominicano. Si el Banco de Reserva alguna vez quebrara, entonces el país hay que cerrarlo y hay que entregárselo a quien quiera manejarlo. Y venga de donde venga el ataque, y venga de donde vengan las críticas, señores, el Banco de Reservas acaba de ser reconocido como uno de los bancos mejor consolidados en este sector en las Américas. Entonces, en muchos sectores está encabezado y no solo ha recibido el reconocimiento del sector financiero del mundo o de este mundo, sino que permanentemente recibe reconocimiento por el manejo que ha tenido. Yo pienso que los sectores de este país han llegado muy lejos. Los sectores políticos de este país han llegado muy lejos. Tanto los que manejan los bienes del Estado como los que están en la oposición, que ambicionan dirigirlo, ambicionan tenerlo en sus manos para entonces hacer lo que siempre se ha sabido hacer, que es desbaratar las instituciones del Estado, que es desacreditar las instituciones del Estado, que es usar de manera personal las instituciones del Estado y es formar grupos de vándalos que asaltan las instituciones del Estado. Y yo pienso que el Banco de Reserva y el Banco Central son la espina dorsal de cualquier país y eso hay que cuidarlo y eso hay que protegerlo. Yo pienso, señores, que no hay que esperar el caos. Yo pienso que no hay que esperar el caos para hacer las cosas que hay que hacer.